Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para toda tu familia, feliz inicio de semana. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos esta mañana una vez más de encontrarnos por esta pantallita, pero también porque el Señor nos regala un día maravilloso que ha preparado para ti, para mí, para todos nosotros, para respirar ese aire puro y ese soplo de vida que el Señor ha dado a nuestras vidas. Damos la gloria y la honra a Él por permitirme ser un instrumento del reino y poder compartir contigo nuevamente, de encontrarnos por esta pantalla. En el nombre de Jesús, amén y amén, que sea Él fluyendo sobre mí y poniendo cada palabra en su lugar en mis labios. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vengo con el tema que dice lo siguiente: reconociendo los mantos y sabiendo el respaldo de los mantos. Y sabiendo el respaldo de los mantos. Es importante que nosotros prestemos atención la importancia de nosotros reconocer el manto. ¿Cuál es el manto, el llamado, el, el, el propósito de Dios en la vida de otra hermana, de otro hermano? Yo tengo que reconocer que yo soy una ungida, que yo soy una hija de Dios, soy una apartada de Dios, soy alguien que Dios designó, agarró, limpió, restauró para hacer algo en mi vida. Y eso también tengo que reconocerlo en muchas personas. Pero también tengo que reconocer que Dios me respalda, que Dios siempre cuando me manda, me guía, me orienta, también me va a respaldar. Entonces nosotros también tenemos que reconocer que otras personas van a tener el respaldo de Dios. Es importante que nosotros prestemos atención en la vida de David, como el Señor siempre no nada más lo protegió, no nada más lo respaldó, sino también siempre David resalta lo que es saber que él era un ungido, pero también habían otras personas ungidas. Pero hoy quiero hablar sobre la justicia, de lo que es Dios respaldando a un ungido. Cuando Dios respalda un ungido, cuando la justicia de Dios viene sobre un ungido, cuando Dios literalmente es que sale por esa persona. ¿Por qué? Porque un ungido es una persona señalada, una persona apartada, una persona que es consagrada de parte de Dios, una persona que es llena de la presencia de Dios, apartado. ¿Para qué, Migdeli? Para ser una persona aquí en la tierra especial, para Dios usarlo, para Dios hacer cosas grandes en esa persona. Entonces, yo estaba aquí leyendo y dice que ha sido señalado, consagrado, usado, sagrado para ser rey, sacerdote, profeta o otra dignidad especial. Uso. Se emplea también como sustantivo sinónimo a consagrado, proclamado, investido, coronado, entronizado y señalado. Una persona ungida es una persona que está designada para ser consagrada, apartada, proclamado, una persona que Dios agarró como rey espiritualmente, para ser profeta, para ser una persona designada en una especialidad en ese momento para el mundo de esta tierra, específicamente para llevar el evangelio y hacer cosas grandes de parte de Dios. Eso es un ungido. Y cuando esa persona es señalado, apartado, ungido, visto por los ojos de Dios, es una persona que no nada más va a ser una persona que va a tener un don, sino que va a cargar la presencia de Dios. Es por eso que nosotros cuando vemos a David, a Samuel, a Moisés, a Elías, a Eliseo, vemos a Pablo, vemos a personas que literalmente eran imperfectas, Dios los agarró para perfeccionarlo y llevarlos a ser una persona especial, apartados. Cuando nosotros vemos en la vida de estas personas que tuvieron, como quien dice, que luchar con personas que prácticamente tuvieron que, como quien dice, bregar con la injusticia en sus vidas, porque había muchas cosas que literalmente el enemigo levantaba en contra de ellos. Pero también vemos el respaldo de Dios sobre sus vidas. Vemos cómo Dios respalda la vida de estas personas, porque ellos eran especialmente apartados para el evangelio. Hoy necesitamos nosotros reconocer el manto de esos ungidos y también saber que ellos no están solos, y saber que cuando nosotros somos ungidos, la justicia de Dios siempre viene hacia nosotros. Es importante
que prestemos atención a esto, porque un ungido no es cualquier cristiano. Un ungido es una persona que se consagra para hacer la voluntad de Dios y que literalmente vive para Dios totalmente. Y es una persona que vive bajo la voluntad de Dios. Esa persona no va a caminar por su propia voluntad. Esa persona va a hacer la voluntad del cielo. Vemos a un Moisés que le dice a Dios: si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Vemos a un David que le dice: no apartes tu rostro de mí ni tu Santo Espíritu, porque eran personas que no sabían vivir sin la presencia de Dios, pero tampoco sabían tomar decisiones y seguir el camino de sus vidas si Dios no estaba. Vemos a un Pablo que literalmente él camina y hace todo conforme a la presencia del Espíritu Santo. Son personas apartadas, son personas ungidas, son personas señaladas, son personas que están en ese momento consagrados, apartados para caminar conforme al pie de la letra, como el Señor quiere que vayan en esta tierra. Entonces, cuando esas personas apartan sus vidas totalmente para Dios, son personas que literalmente van a tener el respaldo del cielo a su favor en todo momento. Porque hoy en día hay personas que, no estoy diciendo, para que no malinterprete, que los cristianos no tienen la justicia de Dios. De hecho, el que se meta con un hijo de Dios se está metiendo con Dios. Pero hay cristianos que no viven para Dios. Hay personas que dicen: soy cristiano, voy a la iglesia, me pongo la Biblia, pero cuando tú ves su vida no tienen testimonio. Y aparte de eso, no es que nada más no tengan testimonio, sino que no caminan bajo la voluntad de Dios, no se consagran, no se apartan, no tienen una comunión eh, eh, con el Espíritu de Dios. Tú ves sus frutos y literalmente tú dices: no sé qué tipo de cristiano es esta persona. Entonces, no es juzgar, no es señalar, sino es discernir quién está ungido y quién no está ungido. Cuando somos ungidos, literalmente vivimos totalmente para Cristo, porque los frutos literalmente se ven y por los frutos nos conocerán. Y yo quiero hablar sobre, referente a lo que habla la Biblia, dos versículos específicamente que el Señor puso en mi corazón sobre referente sobre los ungidos. Mira cómo el Señor especifica, resalta que para Él es importante las personas ungidas. Es por eso que vemos el respaldo de Elías, de Eliseo, de Dios hacia ellos. Vemos a Elías confrontando las tinieblas muy fuertemente con los altares de Baal, pero también a Jezabel, y vemos cómo Dios lo respalda. Fue el hombre que le dijo o sea, oró para que no lloviera y también oró para que lloviera y el cielo lo respaldó. Vemos cómo el cielo y Elías tenían una conexión, o sea, Dios y Elías tenían una conexión. Una persona ungida siempre se va a conocer, porque una persona ungida siempre va a resaltar, se va a manifestar el poder de Dios sobre esa vida. El poder de Dios se va a revelar no nada más en sus frutos, sino también con el poder de Dios en sus vidas. Dios siempre los va a respaldar. Vemos también en la vida de Moisés cómo se le enfrenta a Faraón, cómo va a sacar el pueblo en ese momento de la esclavitud que estaba viviendo, y aún así nos damos cuenta que Moisés, Dios le dijo: agarra la vara, y él le decía: ay, sí, y si dicen que yo no tengo poder, y si dicen, él le puso mucha excusa a Dios, y Dios le dio las estrategias, cómo él iba a llegar ante Faraón, cómo iba a pelear para el pueblo. Sabemos la manera de Dios respaldarlo con las 7 plagas de Egipto, de hacerle entender que lo que él hablaba se cumplía. Un ungido siempre va a traer la voz de Dios a la tierra. Y la palabra nos dice en el Salmo 105, versos 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No toquéis, dijo a mis ungidos. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Como el Señor mismo resalta específicamente: ni toquen a mis ungidos, ni toquen a mis profetas, porque son personas que van a vivir totalmente para Dios. Dejan de vivir para ellos, para vivir en obediencia bajo la voluntad de Dios. Vemos a un Eliseo dejando todo por seguir a Elías, para seguir el llamado
y recoger, como quien dice, recibir el manto que Elías le iba a dejar. Vemos a un Elías que no sabemos de dónde sale bíblicamente, pero vemos a un Elías que vivía totalmente para Dios. Dios era el que lo alimentaba. Él vivía en el desierto, él vivía solo, él estaba siempre solo, porque esta persona nos enseña la palabra que vivía totalmente para traer la voz de Dios en la tierra y hacer la voluntad de Dios. Vemos a un Moisés que literalmente se rinde a dejarlo todo, renuncia a su propia vida para irse al desierto con un pueblo que Dios le entrega para traer la voz de Dios a la tierra, para llevar un pueblo desobediente y de paso, para poder morir, como quien dice, a su vida para hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos a un Saulo para un Pablo, literalmente vemos el cambio de un hombre, de ser perseguidor de la iglesia, de buscar, de atrapar a los hijos de Dios, para ahora él ser parte de la iglesia y vivir para Dios. Entonces cuando tú ves la manera de estos hombres rendirse a Dios y morir para ellos, eran personas que decidían totalmente ser ungidos. Hoy en día estamos viviendo, como quien dice, un evangelio muy light. Hay personas que dicen: yo soy cristiano, yo voy para la iglesia todos los días, me siento en la silla y ahí me quedo. No se trata de que nosotros cumplamos con el hombre o que cumplamos con las cosas de las asignaciones de la iglesia. Se trata es que yo esté unida, que el cielo me conozca, que cuando yo llame en mis oraciones el cielo me responda, que cuando yo hable una palabra sea direccionada por el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios nos resalta el día de hoy es que no toquen a mis ungidos y no toquen a mis profetas. En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 22, dice lo siguiente: no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Para Dios es como decir algo muy delicado que toquen a sus ungidos, que toquen a sus profetas, o que se levanten contra ellos, o que levanten falsos testimonios, o que digan cosas que no son, o que empiecen a hacerle la guerra, o que persigan a los ungidos. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a esto, porque hoy en día hay muchas personas que por falta de conocimiento y de no leer la Biblia, de no conocer a Dios y no conocer sus escrituras, cualquier persona se levanta a criticar a un pastor, se levanta a criticar a un profeta, se levanta a criticar a un evangelista, se levanta a criticar a un hombre o a una mujer de Dios que fue señalado y apartado para esa asignación. Y cuando eso sucede, que cualquier persona se levanta contra esa persona, literalmente no se está levantando con un humano, ni con una humana, ni con cualquier persona. Se está levantando con alguien que el cielo tiene apartado, consagrado, y que su mirada está puesta totalmente sobre esa persona. Y que el cielo se mueve a favor de esas personas. Y es importante que nosotros prestemos atención a esto, porque una de las cosas que yo podía ver, que David sabía que él era un ungido, que era una persona que literalmente era apartado de parte de Dios, pero él también sabía lo que era respetar a un ungido. Cuando tú ves la Biblia, personas que se levantaron contra los hijos de Dios, tú nunca vas a ver esas personas que literalmente terminaron bien. Y yo siempre me pongo a ver y yo digo: de verdad Dios tenía un plan muy grande con el apóstol Pablo, porque esta persona perseguía a sus hijos, a los discípulos. Él perseguía a la iglesia, era participante de la, como quien dice, de que mataran a los hijos de Dios. Y aún así el mismo Jesús se le atraviesa en el camino y lo deja ciego por 3 días y le hace entender que él tenía un llamado. O sea, el llamado era muy grande del apóstol Pablo para que Dios no le quitara la vida. Aún así, yo me pongo a ver que cuando matan a Esteban, una de las cosas que Dios permite que maten a Esteban y que se ponga que la broma muy fuerte, como quien dice, en el evangelio, es para que pudiera venir y salir un apóstol Pablo y reconociera y se rindiera ante los pies de Jesús. Y una de las cosas que veo es que, bueno, él mismo reconoce en sus testimonios a través de los libros de Hechos, es que él dice que él era
celoso de la palabra de Dios. Entonces yo digo que él no sabía lo que él estaba haciendo. Al mismo tiempo perseguía a la iglesia, pero al mismo tiempo lo perseguía supuestamente por la palabra de Dios, porque él pertenecía a los fariseos. Él pertenecía, como quien dice, a la palabra de Dios, defendía la palabra de Dios, pero de la manera incorrecta, porque era una persona religiosa. Y eso lo hablaremos otro día. Lo que quiero hablar es que el llamado de Pablo fue tan grande que literalmente fue una persona que Dios lo tomó en medio de él perseguir a sus hijos. Porque todo aquel que persiguió a un hijo de Dios tuvo consecuencias. Y cuando tú ves a Judas, que fue el que entregó a Jesús, cuando tú ves la manera de Judas en ese momento, poder vender a Jesús por plata, ahí nos damos cuenta que su fin no fue bien. ¿Por qué? Porque él mismo terminó acabando con su vida. O sea, el remordimiento de conciencia, en ese momento la traición que le hizo a Jesús, comió con Jesús, caminó con Jesús, se bañó con Jesús, fue con Jesús para todos lados. Y hacerle eso, él mismo se dio cuenta que lo que había hecho no tenía, como quien dice, para él perdón. Si él se hubiese arrepentido en ese momento de la manera como se arrepintió Pedro, porque Pedro también lo negó, yo creo que hubiesen sido las cosas diferentes, pero él no se arrepintió genuinamente. Y nos damos cuenta que su fin fue la muerte. Cuando tú ves a Absalón, el hijo de David, yo estaba leyendo y creo que ayer hablamos sobre referente a esto. David reconocía cuando una persona tenía un manto, cuando una persona tenía un llamado, cuando una persona podía tener cosas grandes de parte de Dios. Y David sufrió cuando su hijo lo traicionó, pero no nada más cuando su hijo lo traicionó, sino que cuando sus siervos, sus hombres valientes salen, como quien dice, a pelear por David, él lo primero que dice es: no toquen a Absalón, no me toquen a Absalón. Él como padre en ese momento lo que menos quería era que su hijo muriera, pero también él diría: ¿sabes qué? Él puede ser el primogénito, él puede en un momento, puede recibir lo que yo tengo, él puede ser parte de lo que yo tengo. Pero ahí nos damos cuenta, es el corazón y la manera de un ungido. Un ungido nunca va a querer la caída de otro cristiano. Un ungido genuino nunca va a querer ver mal a otra persona. Un ungido nunca va a querer ver fracasar a otra persona, porque un ungido es una persona que carga al Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene la presencia del Espíritu Santo, literalmente el Espíritu es el que pone la sensibilidad, la generosidad, la bondad, y siempre va a buscar la forma de, a pesar de sus imperfecciones, ayudar a otro, de levantar a otro, de hacerle entender a otra persona, de corregir a otro, de hacerle entender a la otra persona cómo puede también lograrlo, cómo puede seguir adelante. Eso era David. Una persona ungida literalmente va a demostrar una pureza, se le va a notar el brillo de la presencia del Espíritu Santo. Entonces David, cuando ve que su hijo estaba en peligro, él entiende en ese momento que a pesar que su hijo había fallado, lo había traicionado, no merecía la muerte. Dice la palabra, segunda de Samuel, capítulo 18 verso 5, capítulo 18 verso 5. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí diciendo: tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón y a todos los capitanes. Vemos como él en ese momento procuraba la vida de su hijo, que a pesar que su hijo lo había traicionado, lo había sacado del palacio, lo había, como quien dice, él pasó un mal rato en su vida, lo mandó al desierto, lo persiguió para que él también procurar por su vida. Él procura en ese momento de cubrirlo, de protegerlo. ¿Y por qué resalto esta parte? Porque estamos viviendo tiempos donde las personas no están reconociendo el manto de otro, y donde personas cristianas no están, como quien dice, valorando, respetando a otro ungido. Cuando tú ves la vida de David, él en ese momento, a pesar de las imperfecciones y de todo lo que le hizo su hijo, él lo que estaba procurando allí era
amar, proteger a su hijo. Un ungido siempre va a querer perdonar. Un ungido siempre se va a rendir por encima del dolor que siente, porque sabe que lo único que en ese momento no debe de perder es la presencia de Dios. Y por encima de la presencia de Dios, de tener esa presencia, de que Dios lo mire y que Dios siempre esté en su vida, va a querer perdonar y guardarse para Dios. Estamos viviendo tiempos tan difíciles donde las personas se levantan a pisotear a otro manto, a pisotear a otra hija de Dios, donde somos prácticamente calumniados y señalados por personas que tú dices, Dios mío, pero yo necesito que tú me cierres la boca porque yo estoy entendiendo que esa también es tu hija, que ese también es tu hijo, pero por favor, ayúdame a perdonarla. Ayúdame a perdonarlo, porque estamos viviendo tiempos en el Evangelio donde no están respetando y entendiendo lo que es reconocer el manto, valorar el manto, respetar el manto y sobre todo saber que eso trae consecuencias. Vemos el fin del hijo de David, que literalmente le llega la muerte en ese momento, a pesar de que él procuró de que no le pasara nada. La justicia del cielo vino sobre él. Acabaron con la vida de él porque literalmente era un enemigo para David. Entonces ahí nos damos cuenta la manera y la forma de que David demuestra, resalta que él valoraba a pesar de las imperfecciones a otra persona. Y eso es lo que va a hacer un ungido. Siempre va a valorar y va a querer o va a apostar por esa persona. Mira, yo estoy viendo en este momento que este hermano está mal, pero yo sé que puede Dios hacer algo en su vida. Yo sé que Dios puede transformar su corazón. Yo sé que Dios puede tener misericordia de ella o de él. Vemos en el segundo, en 2 de Samuel capítulo 18, verso 15, donde dice lo siguiente: y 10 jóvenes escudero de Joab rodearon y hirieron a Absalón y acabaron de matarle. O sea, están resaltando que murió. ¿Cómo terminó alguien que tocó el manto? ¿Cómo terminó alguien que se metió con un ungido? ¿Cómo terminó alguien que se metió con un hijo de Dios? Con alguien que literalmente Dios amaba y que esa persona amaba a Dios. Eso es lo que pasa con una persona cuando se levanta contra una hija, contra un hijo, contra un profeta o un pastor. Hoy en día hay muchas personas que son muy libres de hablar de cualquier persona que no están viendo el precio que está pagando esa persona en el secreto, en la intimidad, a la voluntad de Dios. Y esas personas literalmente son muy relajados para hablar y eso les trae consecuencias. ¿Y por qué yo quiero hablar de esto? ¿O por qué yo quiero resaltar esto? Porque el Señor me hizo entender que tenía que hablar de esto, porque la gente muchas veces que por falta de conocimiento le trae consecuencias a su vida. Hay personas que literalmente son muy rápidas de hablar y eso que hablan les trae pecado en su vida, obviamente pecan y les trae juicio sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque están tocando algo que Dios tiene apartado, que Dios tiene consagrado, que Dios tiene señalado para él. Cuando tú ves en la vida de de David, también nos damos cuenta de la persecución de David que le tenía este hombre llamado Saúl. Ya sabemos que era el rey, sabemos que Dios se apartó de él, sabemos que él había perdido la presencia de Dios, que Dios había agarrado a David. Ok, no me voy a meter ahí. Quiero hacerte resaltar la actitud de David hacia la vida de Saúl. Cuando David sabe que él no tenía la presencia de Dios, que él no quería entregarle, como quien dice, la corona a David, de la posición, que ya él no era rey, que era David. Cuando vemos la manera de David comportarse de Saúl comportarse ante David, y vemos la actitud de David ante Saúl. Cuando tú ves cómo David se expresa, es porque esta persona literalmente cargaba a Dios. Cuando una persona carga a Dios, nunca va a querer pisotear a otro hermano. Nunca va a querer levantarse contra esa hermana. Nunca va a querer difamarlo, criticarlo y señalarlo y mucho menos condenarlo.
¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas hoy en día no respetando a los hijos de Dios y la consecuencia nunca va a ser para esa hija de Dios, para ese profeta, ese evangelista, para ese pastor, para esa persona señalada de Dios, sino para lo que están hablando, criticando y señalando. Y quiero hablar porque de esto muchas personas no lo hablan, no lo predican, y muchas personas por falta de conocimiento del valor que tiene un hijo de Dios, el respaldo que tiene un hijo de Dios, son personas que se levantan muy liberadamente y no saben la consecuencia que le viene a su vida. Entonces vamos a leer rapidito aquí en 1 Samuel capítulo 31. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a sus escuderos, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día. ¿Cómo terminó esta persona? Terminó siendo perseguido y él mismo terminó matándose cobardemente, con miedo, con temor, porque esta persona siempre le hizo la guerra a David. Y vemos el fin de Saúl, vemos el fin de Judas, vemos el fin de Absalón. Personas que siempre buscaron y procuraron de tocar a alguien que siempre estaba haciendo la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros el día de hoy respetemos, valoremos y entendamos que no nos vamos a meter con ese manto, sino que nos vamos a meter con la persona que llamó a esa persona, que se llama el mismo Dios. Es el mismo Dios que se va a encargar de alinear, de traer la justicia sobre esa ungida, sobre ese ungido. Y Deli, ¿por qué estás hablando de esto? ¿Por qué estás resaltando esto? Porque fue lo que el Señor puso en mi corazón. No toquéis a mi ungido, no toquéis a mis profetas, no toquéis a mi ungido, dice en Primera de Crónica también. Te dice, no maltraten a mis profetas. Cuando una persona se levanta, no, yo no le estoy pegando, yo no le estoy lanzando piedra, pero la estoy criticando, la estoy señalando. Es más, estoy levantando falsos testimonios sobre ella. Eso no le estás haciendo un daño a esa persona, te estás haciendo un daño, estás trayendo una maldición sobre tu vida. Por eso nosotros no debemos estar levantándonos a hablar y a estar criticando a otra persona. Cuando tú ves que Jesús siempre anduvo en la tierra con los discípulos, tú ves la personalidad de Jesús, y cuando él enseñaba a sus discípulos también los corregía, también les hacía entender las cosas como eran. Una cosa es que yo pueda corregir, una cosa es que yo pueda llamar a una persona y ayudar. Mira, yo no sé, yo reconozco que yo no sé esto, tú me puedes ayudar. Yo puedo recibir eso que tú tienes, reconocer. Eso fue lo que realmente le faltó a Saúl, reconocer que la presencia de Dios ya no estaba sobre él y que David sí tenía la presencia. Reconocer en ese momento que David podía ayudarlo, que David podía en ese momento tratar de que Dios pudiera tener misericordia de él. Pero lo que le pasó a Saúl, lo peor que le pasó a Saúl fue perseguir a David, fue no reconocer el manto, fue realmente perseguir el manto, hacerle la guerra a David, hacer todo lo posible de fracasar a David. Y así hay muchas personas como Saúl que ya perdieron el manto, que ya perdieron la presencia y se levantan a perseguir a los ungidos, se levantan a criticarlo, a señalarlo, que ellos saben que la presencia de Dios no está con ellos y que Dios no los está escuchando, y lo que están haciendo es perseguir a otros. Es importante que el día de hoy, procuremos de estar ungidos, procuremos de ser apartados, procuremos que el cielo esté a favor de nosotros, que procuremos que la voz de Dios esté sobre nosotros. Cuando nosotros vemos en el libro
de Moisés, cuando nosotros vemos la vida de Moisés, cómo se expresaba Moisés hacia el pueblo desobediente que Dios le había dado. Tú ves a un Moisés que ese pueblo literalmente era un pueblo muy, muy desobediente. Cuando el Señor le decía, quítate que voy a acabar con el pueblo. Cuando el Señor decía, voy a hacerle esto al pueblo. ¿Tú sabes lo que hacía Dios? En ese momento que hacía Moisés, hacía recapacitar a Dios y en una le dijo, Señor, no los mates, porque si tú los matas, ¿qué van a decir los de Egipto? Que tú sacaste a este pueblo para dejarlo en el desierto. Señor, no hagas esto. Y empezaban le empezaba a pedir clamor a Dios. En ese momento se humillaba, Señor, no, ten misericordia, siempre hacía. Pero por más que el ungido de Dios siempre procuraba de orar y pedirle a Dios por esas personas, siempre tenían consecuencias. Y yo quiero que el día de hoy nosotros entendamos. A mí me ha tocado y tengo que ponerlo como testimonio porque estoy hablando, en este caso soy yo. Gente que se ha levantado contra mí, gente que literalmente yo he visto, he escuchado y que yo sé y que literalmente tú sabes que es familia, que puede ser vecino, amistad y tú dices, Dios mío, no sabe lo que está haciendo. ¿Qué es lo que yo hago inmediatamente cuando escucho o entiendo lo que está pasando, que el enemigo está usando a esa persona? Procuro es orar y decirle, Señor, ten misericordia, no prestes atención a lo que está diciendo. Por más que yo ore, Dios puede escuchar mi oración en ese momento para que no le pase nada a esa persona, pero va a tener consecuencias de lo que habló y de lo que dijo. Porque cada persona que se levantó contra una hija y un hijo de Dios siempre tuvieron consecuencias, por más que esa persona quiso orar e interceder. Moisés siempre intercedía por la vida del pueblo, incluso hasta sus dos hermanos se levantaron contra él. Por ejemplo, Aarón y María, ellos se levantaron. Miriam cuando, o sea, ella se llama Miriam, cuando Aarón y Miriam se levantan contra él, Dios le dice, salgan los tres del tabernáculo y vamos a hablar. Cuando Dios le hace entender a Moisés que ellos habían murmurado y habían hablado de Moisés, Dios le quería quitar la vida a la hermana de Moisés y no se la quitó porque literalmente ellos pidieron misericordia. Y dice la palabra, dice los estudios que Aarón se salvó por el sacerdocio, como quien dice, por la vestimenta del sacerdocio. Y ahí nos damos cuenta las consecuencias que tuvo Miriam. Le agarró una lepra, fue apartada por 7 días del tabernáculo y por ella trajo consecuencias allí en el tabernáculo. Y ahí nos damos cuenta cuando una persona se levanta contra un hijo de Dios. Por más que Moisés pudo en ese momento pedirle a Dios y decirle, Señor, que no tomara en cuenta su pecado, el Señor dijo, pero no se escapará de la consecuencia. Y eso quiero hacerlo entender. Seamos respetuosos, reconozcamos el manto de otro, reconozcamos que Dios puede usar a otra persona, reconozcamos que Dios está con esa mujer, con ese hombre de Dios, que reconozcamos que Dios ha llamado y ha señalado a personas específicamente para cosas especiales. Reconozcamos que Dios está haciendo cosas grandes con otras personas. Mientras tú y yo reconozcamos y le honremos a esas personas, recibimos la honra de profeta. Dice la palabra de Dios que el que honra un profeta, honra de profeta recibe. Entonces es importante que el día de hoy nosotros reconozcamos y entendamos lo que es importante, reconocer los mantos y el respaldo que tiene un manto, un ungido de Dios. La justicia de Dios siempre va a llegar sobre esas personas que están haciendo la voluntad de Él. Y entender y comprender que las señales y el comportamiento y las acciones cuando un ungido, cuando una persona tiene la presencia de Dios, cuando una persona tiene, como quien dice, al Espíritu Santo, nunca va a querer ver mal a otra persona. Siempre va a buscar la forma de ayudar, de levantar, de, de, de formar, de corregir, de hacerle entender a esa persona que pueda ser mejor persona. Siempre. David siempre nos hace entender la Biblia que a pesar de sus errores, porque él no era santo, él no era perfecto, pero sí estaba en las manos de Dios como una persona apartada.
Y eso es lo que quiero hacer resaltar. Un ungido no es santo, un ungido no es perfecto. Simplemente es una persona apartada, seleccionada para los ojos de Dios, para una asignación y un tiempo señalado. Entonces David era una persona que sabía reconocer la posición de otro, a pesar de que Saúl procuró de quitarle la vida a él no lo quiso. Incluso él dijo, no toque, no vaya a ser que yo toque al ungido de Dios. Saúl no tenía la presencia de Dios, no tenía la presencia de Dios. Dios se lo entregó en sus manos, pero aún así David no le quitó la vida a Saúl, porque él sabía lo que era respetar a un hijo de Dios. Él dice, que me libre Jehová de tocar a un ungido. Él entendía lo que era respetar y cuidar a una persona. Hubiese sido uno de los filisteos, hubiese sido uno de sus enemigos y David hubiese ido en contra y se hubiese ido con toda, pero él entendía que Saúl era el rey, que tenía la corona y que él tenía que valorar y respetar, a pesar de que su comportamiento no era lo que realmente en ese momento estaba haciendo. Entonces vemos aquí la enseñanza de Dios, el aprender de cuidar, de valorar, respetar, saber y entender el respaldo que tiene el ungido y también procurar de nosotros estar ungido, de procurar de que el cielo nos consagre, nos aparte, nos purifique para nosotros ser una persona como David, como Moisés, como Eliseo, como Elías, como esas personas que literalmente lo dieron todo para hacer la voluntad del cielo. De lo que el cielo hablara, ellos hacían. Si el cielo no los mandaba, ellos no se movían. Si el cielo no les decía, ellos no actuaban. Ellos caminaban conforme a la voluntad de la voz de Dios. Y eso es lo que va a hacer un ungido. No va a querer hacer las cosas a su manera. No va a querer moverse si Dios no le habla. Va a querer siempre ser una persona obediente, íntegro delante de Dios. Y va a querer ser diferente, no por los demás, sino para agradar a Dios. Y que por encima de lo que vive, las lágrimas, no importa, pero quiero tener la presencia de Dios. Por eso es que David cuando peca, él le dice, no aparte tu Santo Espíritu de mí y mírame con muy agradado. Él estaba procurando en ese momento, era que la presencia no se fuera de él. A la diferencia de Saúl, nunca procuró de querer tener la presencia de Dios en su vida. Siempre quiso el aplauso del pueblo. Nosotros necesitamos en este tiempo no querer fama, ni aplauso, ni posiciones. Eso es bueno, pero en su debido momento cuando Dios nos lo entregue. Lo que nosotros tenemos que procurar en este tiempo es que su presencia esté con nosotros, que no se aparte su rostro, que todos los días podamos escuchar la voz y entender que Dios está con nosotros y a favor de nosotros, y que podamos tener una palabra porque Dios nos la dio, no porque la inventamos, no porque realmente yo quiero ganar fama, porque la gente me aplaude, no, es porque Dios esté conmigo, que yo pueda ser su amiga, como Lázaro era amigo de Jesús, que cuando yo esté en problema el cielo me responda, a pesar que nadie me conozca, pero el cielo sí me conoce. Que así como Abraham, que era Dios, lo llamó su amigo también. Y ahí nos damos cuenta cómo el cielo respaldó a Abraham en toda. O sea, ahí es lo que nosotros podemos ver, cómo la escritura resaltaba a los ungidos. Entonces es importante que muchas personas que son perseguidores de la iglesia, como Saúl, que ya han perdido el manto y que no lo quieren reconocer, que no se levanten a traer falsos testimonios, a decir cosas que no son, y que se levanten a hablar contra una hija de Dios o un hijo de Dios, porque no saben lo que están haciendo. Y que nosotros el día de hoy podamos decirle, Señor, úngeme, seleccióname, apártame, y yo quiero ser una ungida de ti. Yo no quiero ser cualquiera cristiana, yo solamente quiero que tú me unjas, que me llenes de tu presencia, que tu Santo Espíritu se penetre hasta los huesos míos y que cuando yo camine, la luz tuya brille sobre mí y que la gente no me vea a mí, sino que te vea a ti en mí, para que muchas personas puedan decir,
y puedan reconocer que hay un Dios que todavía habla, que enseña, que dirige y que siempre está para sanar y salvarnos. Necesitamos ser en estos tiempos personas limpias delante de Dios, personas que se humillen delante de Dios y que tengan reverencia ante Dios. Porque la persona que tiene reverencia ante Dios va a entender y a comprender que la crítica, el chisme, la murmuración y todas esas cosas no son participantes, no es algo que les pertenece de ellos estar agarrando o viviendo bajo del chisme, de la hipocresía y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos el temor tenemos temor y reverencia ante el Espíritu Santo y de perder su presencia. Yo creo que entenderás un poco sobre referente al respaldo y sobre todo el reconocer el manto de otra persona. Y como comencé, voy a terminar. Justicia de Dios sobre los ungidos. Cuando Dios tiene una persona seleccionada, esa persona va a tener también la justicia de Dios a favor de ellos. Bendiciones.